Bendiciones, mis amados, amados por Jesús, José y María. Vamos a comenzar con una pequeña oración, esta charla de la última virtud cardinal, la templanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos a través, Señor, de tu santísimo corazón, poder llegar a ser hijos verdaderamente del Padre. Enséñanos, San José, acerca de la obediencia, la sencillez, la humildad, para que podamos llegar a ser aquello que Dios ha soñado en nosotros, para que podamos vivir una vocación verdaderamente. Enséñanos cómo ser hijos para poder ser padres, esposos, para poder ser hijos de familia, para poder ser útiles a la iglesia, a la sociedad y a nosotros mismos, para poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la templanza, la última de las virtudes cardinales. Es una armonía impresionante la que las virtudes cardinales vienen a traer a la vida de todo hombre, de toda mujer, no importa si es apenas un niño o si ya es un hombre adulto mayor. Es algo que atraviesa toda la existencia, y sin estas virtudes el alma no puede crecer, no puede tener plenitud, no puede haber un orden y no puede haber una plena comunión ni con los otros, ni con sí mismo, ni con Dios. Es impresionante lo que vamos a ver de la templanza. Cuando yo estaba preparando este tema, les cuento que me encontré con más de una sorpresa. Cuando estábamos terminando de escribir el libro, es impresionante lo que pudimos encontrar y la riqueza profunda y la sabiduría elevadísima, que yo esto no lo he encontrado ni en otra religión, ni en otra enseñanza, más que en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. En las cuestiones de la 141 a la 170, él divide todo como no por capítulos, sino propiamente por cuestiones, lo llama él. En la secunda, ahí está, de la 141 a la 170 está este tema. Vamos a hablar en esta enseñanza de lo que es la templanza, lo que viene a traernos, cuáles son esas virtudes periféricas o anejas, esas virtudes satélite en las cuales ella se fundamenta, y a la vez cómo opera en el alma, ¿cierto? Cuando no hay la suficiente templanza, hay como dos extremos. Cada virtud, la virtud está en el medio, haga de cuenta que hay una línea, y hay como una balanza, digámoslo mejor, una balanza completamente equilibrada. Si el peso se sube o se baja hacia uno de los lados, la virtud ya no está en el medio, la virtud tiende a caer hacia uno de los extremos, que es un vicio. Cuando la virtud está completamente equilibrada, o sea, hay ausencia de vicios, está en el medio. Así es como funcionan las virtudes, todas. Entonces vamos a hablar de esos dos extremos de la templanza, que cuando nos vamos a uno o a otro, por exceso o por defecto, vamos a tener como dos extremos.
Y vamos a ver la concordancia, la sincronía, la armonía, la belleza, porque yo creo que esta es la virtud de la belleza. Y viene a mostrarnos también cuál es su papel y aquella armonía que ella propone junto con sus 3 hermanas virtudes cardinales que ya vimos: prudencia, justicia y fortaleza. Bueno, vamos a devolvernos un poquito. La fortaleza es la virtud que le dice sí a lo difícil, pero eso no basta. Necesitamos una virtud que le diga no a lo apetecible. Es decir, la una funciona como acelerador y la otra como freno. Esta dice que sí, la fortaleza dice que sí, pero la templanza dice que no. Como el freno y el acelerador del carro. ¿Se acuerdan esa analogía que hacíamos del carro? Quien conduce es la prudencia. Acelera con la fortaleza y frena con la templanza. Imagínense un carro que no sepa frenar. Eso termina en accidente, inevitablemente. ¿Y hacia dónde se dirigen? Eso es la justicia. La justicia da la dirección, la prudencia conduce y administra cuando sí, cuando no. Freno, freno, acelere, freno, acelere. Bueno. Entendido de esa manera, vemos que la templanza aporta el equilibrio necesario para que se sostenga en el tiempo la acción en sí misma, sin perjudicar, antes beneficiando a quien la está haciendo. Es una disposición de la razón para calmar las pasiones más intensas del alma. Las pasiones más intensas del alma las calma, las modera. La templanza se dice que están atemperadas. Y algo que está intemperado es ausente de templanza. Recordemos las pasiones que estudiamos antes en ese mega retiro de 6 horas que vivimos de la santificación de las emociones. Vimos unas emociones que son las pasiones del alma, que es lo que propiamente viene a regular la templanza. Y es el amor y el odio, el deseo, la aversión, la tristeza y la alegría en el apetito concupiscible. Y ahora el irascible, la esperanza, desesperanza, el miedo y la compañera del miedo. ¿Cuál es? Esperen que se me olvidó. Y la audacia, Sandra, será la hora, que son la 1 de la mañana, que se me olvida. Bueno, el miedo y la audacia. Y por último, la ira, en el apetito concupiscible, irascible. Vimos todas esas pasiones. El que no haya visto eso y no sepa de qué le estamos hablando aquí, si le estamos hablando en griego, en arameo, en chino, mandarín, bueno, por un lado puede vivirlo desde el libro y con la guía, ¿cierto que sí? Los que ya lo vivieron. La santificación de las emociones empieza en la página 90, que es donde, tenemos un retiro que incluso empieza en el Rosario a San José, sigue con el tema y va teniendo como unas prácticas espirituales. ¿Sí se acuerdan? Ahí vimos todo eso. Para eso vimos todo eso, para llegar y sobre esas pasiones del alma, sobre esas
emociones, que le llamamos hoy, pero para Santo Tomás eran las pasiones, saber cómo nos vamos a comportar. Por eso las virtudes cardinales son fundamentales. Sin ellas no hay ni habrá un sentido para esas. Y hasta la página 137. De la página 90 a la 137, vean, es toda la mitad del libro. Todo este pedazote, más el libro guía, el pequeñito, que tiene cómo hacer las prácticas espirituales. Porque yo no soy amante a rayar los libros, me aterra. O sea, que una persona pueda llevar esto y lo va a encontrar en perfectas condiciones. Me aterran esos libros con esas puntas así todo. O sea, yo amo los libros, se nota, ¿cierto? Bueno, también hay esta virtud, la templanza, modera, lo vamos a ver ahorita, ese amor por el estudio y lo ordena. Bueno, en esta segunda parte entonces vimos las virtudes cardinales para darle sentido, forma, para darle un lugar a las emociones, y eso se hace a través de las virtudes cardinales. Y después de ver esto, vamos a aprender cómo enseñarlo a otros de acuerdo a su edad. Cómo enseñar esas virtudes y ese gobierno de sí mismo, esa armonía de acuerdo a su edad. Si es un niño, si es un adolescente o si es un joven. Pero Sandra, si yo no tengo jóvenes, ni niños, ni adolescentes cerca de mí, pues lo primero me parece una vida muy triste. Tienes que buscar estar rodeados de vida, rodeados de niñez, de esperanza. Existen hogares, está el propio hogar San José de la Montaña, casa de las madres de desamparados. O sea, si alguien sabe de eso es la Madre Maritza. Ponerse al servicio de ella, del hogar del desvalido, del hogar de Paso San José. Oiga, ese lugar sí que necesita manos. Es uno de los más grandes de Medellín, el que menos ayudas recibe. O sea, reciben mucha ayuda económica, pero no reciben ayuda en manos. No hay donación de trabajo. Carece mucho de eso. La conclusión nos enseña cómo servir. Cómo servirnos de ello, pero a la vez cómo servir con ello. Para eso estamos haciendo todo esto. Ubicados en ese momento histórico de esta consagración, continuamos diciendo que entonces la disposición de la razón para calmar, para apaciguar, para ordenar, para darle un lugar a cada una de esas emociones con las cuales Dios nos ha hecho con capacidad de ellas, la templanza le da un lugar a cada una, un lugar según la razón, y tiene entonces como dos cosas necesarias para que esa virtud exista. Y estas dos palabras los van a sorprender tanto como a mí cuando leí el tema. La vergüenza y la honestidad. Son las dos cosas necesarias para que esta virtud exista. ¿Cómo así, Sandra? Ahí sí me perdí. Yo también, se los confieso. Me tocó devolverme y releer y leer y leer para poder entender esto, porque yo no lograba comprender cómo la vergüenza y la honestidad son los fundamentos y los facilitadores de esta virtud, de la templanza. Entonces, para que la virtud exista, se necesita la vergüenza, que es la guardiana de la belleza espiritual. Grábese eso, guardiana de la belleza espiritual es la vergüenza. Y ahora vamos a poner un ejemplo concreto de un caso de un padre de familia, por ejemplo, o de un empleado de una empresa. La vergüenza es el temor al deshonor, el temor a hacer algo indebido, no solo por quedar mal, sino porque se ve mal, porque yo lo veo mal, porque cuando me veo al espejo, veo que eso mancha mi dignidad. Entonces esa vergüenza
funciona como un freno. En sí mismo es un freno de mano que impide que yo haga algo inapropiado. Asimismo, es la reacción del alma ante la mancha que la afea, la vuelve fea. Entonces, por no estar feo, por no estar con la cara sucia, por no tener aquí un letrero de ladrón, yo no robo, por ejemplo, ¿cierto? Al menos ese temor evita el mal. Pero eso no es suficiente. Esto sirve como una barrera de contención, ¿cierto? La vergüenza. Y todo vicioso se reduce en esto. Ha perdido el gusto por el honor. Si usted se pone a observar, un alcohólico, un marihuanero, ha perdido el gusto por ser honorable, por ser alguien digno. Bueno, la vergüenza entonces es eso, la custodia, la guardiana de la belleza espiritual. Ahora, la honestidad funciona como ese motor que hace que deseemos la belleza, las cosas por ser bellas en sí mismas y no solo porque son útiles, sino porque son bellas. La honestidad es el amor a la belleza de la virtud. Mientras la vergüenza nos hace huir de lo torpe, es decir, lo que mancha la dignidad, la templanza pone en orden el deseo para evitar una mancha fea en ello. Entonces la templanza pone un orden para evitar una deshonra, una mancha. Pero la honestidad es el resultado que hace que la persona brille. Vamos a verlo en un ejemplo y ahora retomamos los conceptos para que sea como más claro. Suponga usted, caso de la vida real, un padre de familia. Un padre de familia que evita descansar, y ahorita vamos a ver ese término, descanso, y la relación que tiene con una virtud de la que hablábamos antes, que es la eutrapelia, y en la cuestión 168, Santo Tomás de Aquino la profundiza mucho. Pero bueno, vamos con el ejemplo. Suponga usted que un padre de familia, esto es un caso de la vida real, un padre de familia tiene dos opciones para descansar. Una, aunque llega cansado, quiere seguirse cansando, pero de una forma diferente. Viene cansado del trabajo y viene a descansar compartiendo tiempo con su esposa, sirviéndola, acompañándola en la crianza de los hijos y dándole tiempo de calidad y amor a su familia. Él quiere descansar así, aunque ese descanso suene a veces como a doble turno, porque vengo del trabajo a trabajar en la casa, pero encuentra en ello cierta complacencia. ¿Y por qué encuentra cierta complacencia? Porque la otra opción sería, por ejemplo, que un viernes sus amigos que lo invitan frecuentemente, bueno, ya no lo hace, primero lo hacían. Ya a través de la oración, esos amigos entendieron que ese ya no era el lugar de este hombre, que fue, pues en muchos años fue su lugar, ya no lo es. Ya le encuentra felicidad en otras cosas. Antes era quizá saliendo a compartir con ellos, a tomarse un licor, a comer una comida, a estar en otros ambientes.
pero ahora encuentra su descanso en su hogar. Y es algo bien particular porque implica sacrificio. Es algo bien particular porque a pesar del sacrificio, eso no le quita el mérito. Porque el mérito lo tiene en sí mismo la belleza del acto. La belleza que trae el no llegar, por ejemplo, a la casa borracho, que perdió la conciencia para que sus hijos no lo vean caído de la borrachera. Entonces él no sale a esos espacios con esos amigos, sino que elige el bien y cultivar y cuidar la paz de su hogar. Y para él es más honorable el ejemplo que le da a sus hijos y no escandalizarlos ni darles con su conducta, llevarlos a un mal, cultivar en ellos vicios. Entonces él cuida su alma por temor a que sus hijos se desvirtúen en el mal, en el vicio, por temor a verse inapropiado, porque le parece salido de todo contexto. Él, todo un padre de familia, todo un gerente, que es un gerente del que les estoy hablando, de una empresa, y no quiere que lo vean por ahí caído, descamisado, desabotonado, caminando para los lados, oliendo maluco, vomitado. Lo considera vulgar, impropio de sí mismo. Y por esa fealdad que le produce solo pensar en ello, en cambio la hermosura que es para él saber que es fuente de inspiración para sus hijos, que es fuente de integridad, de rectitud, él quiere hacer lo que la razón le dice que debe hacer. Es así como actúa la vergüenza y la honestidad. Santo Tomás de Aquino lo llama honestidad, no sé por qué razón, pero para él la honestidad es eso, la belleza del alma, lo que es bello, porque estamos hechos para lo bello, no estamos hechos para lo feo, para la fealdad, para lo aborrecible, no. Entonces aquí en este caso la belleza espiritual significa que este hombre está donde debe estar, no donde muchas veces, y él lo ha deseado varias veces porque él así lo comenta, no está donde le manda a veces su placer, porque él recuerda a veces sus juergas y sus cosas con sus amigos. No sé si la esposa de ese hombre me está escuchando. Yo creo que ella ya sabe de que estamos hablando de su esposo, pero a mí eso me parece tan lindo. Cómo su acción bella trae paz al hogar, cómo cultiva la armonía y cómo su mente está despejada para amar. Y él en ello encuentra dignidad, encuentra una razón para hacer lo correcto. Entonces, no solo porque sea útil, sino porque es lo bello, por eso actúa de esa manera. Eso significa honestidad en este caso. Entonces, un intemperado actuaría de otra forma, sería un hombre animalizado y cada vez más y más va perdiendo más la vergüenza, ya no le importa que sus hijas, tengo el caso también de otra familia, que sus hijas lo ven tirado en el piso, vuelto nada, son unas hijas pequeñas y a él no le importa, vomitado, que le toca amanecer en el suelo, afuera de su apartamento, que los vecinos lo vean cuando ya salen a trabajar en la mañana, él apenas está llegando, vuelto nada. Por hablar, por ejemplo, del caso feo del alcoholismo, porque es que el vicio es eso, algo que afea nuestra alma. Y la virtud es algo que embellece el alma, corresponde a la belleza, la virtud. Es impresionante cómo Santo Tomás de Aquino usa como esos dos facilitadores de la templanza y le pone la vergüenza y
la honestidad. Amar lo que es bueno por su belleza, más que por su utilidad. ¿Cierto? Ser admirable da autoridad, en el caso de este padre de familia. Ser admirable es renunciar a ser egoísta. Y eso ordena nuestra vida. Y no solo nuestra vida, ordena nuestro hogar. Y este padre de familia lo ha entendido de una manera y hace que este hombre brille a la manera de San José, porque sí brillaba San José, por ser honorable, por ser bello, por ser templado, pero templado no es rígido, no, es un hombre que se gobierna a sí mismo y que con ese gobierno de sí mismo da ejemplo a su hijo y da seguridad a su esposa, da estabilidad al hogar. Esto devuelve el orden, devuelve la paz, devuelve la armonía propia. La templanza tiene esa capacidad de devolver la belleza a lo que el pecado ha dañado. Es un instrumento de sanación además de Dios, no solo para el alma, sino para las familias y para la sociedad. Un alma templada. Vamos a hablar ahora de los dos extremos, es decir, de los dos vicios que están alrededor de la templanza. Yo puedo tener como dos extremos. Si está inclinada la balanza, como ya dijimos, ella se va a inclinar a un lado o al otro si hay un vicio, por exceso o por defecto. El vicio por exceso de templanza es la insensibilidad. Y el vicio por defecto, cuando no hay templanza, es la intemperancia. La intemperancia animaliza al hombre. ¿Qué es eso? Cuando algo está intemperado, cuando algo carece de templanza, o sea, cuando la balanza está inclinada hacia acá, es cuando carece de templanza hacia acá. La templanza ya no está equilibrada, sino que se cayó, se volcó hacia acá. Es cuando el hombre se animaliza, cuando actúa solo por placer, cuando actúa solo según su instinto, cuando actúa obedeciendo solo a su deseo. Y esto es tan peligroso, pero a la vez tan común hoy. Y no solo es común en los adultos. Cuando lleguemos a la peregrinación vamos a escuchar, vamos a ver cómo nuestra manera de vivir educa a nuestros hijos más que nuestras palabras. Y eso es como vicios que se comunican. Tanto así que llegamos al extremo de los Terians. O sea, algo más absurdo que eso yo no he visto en la historia de la humanidad. Yo creo que cuando nuestras futuras generaciones vean este extremo de lo ilógico, se van a tapar los ojos, o sea, van a querer borrar esa parte de la historia. Cómo hombres naturales quieren comportarse como animales y no conforme conceder a todos sus caprichos, porque eso es un hombre que no tiene templanza, que todo lo que quiere lo quiere ya, como él quiera, donde él quiera, cuando él quiera, como diga, con quien diga, a la hora que sea. Quiere una pizza, por ejemplo. Vean, ni uno que está en embarazo. A mí a veces me gustaría tener antojos normales. Digo normales porque mis antojos son bastante particulares. Pero a mí, o sea, yo digo, ni uno que está en embarazo. Es la 1:10 de la mañana. Y hay personas que quieren una pizza, un Rappi. A ver, que me traiga una pizza ya. Si es que hay pizzas 24 horas. Que me traiga una garrafa de aguardiente ya. Eso es un animal. El animal cuando tiene hambre
Incluso peor que un animal, porque al menos ellos tienen tiempos. Los animales también tienen sus ritmos, sus espacios para comer, para hibernar, para descansar, para procrear. Aunque bueno, hay unos definitivamente muy desordenados, que eso es una cosa miedosa, por ejemplo, en la procreación, en la multiplicación de su especie, ¿cierto? Pero uno ve que hasta la naturaleza tiene sus ritmos, no así el ser humano, porque cree que tener disponible todo es poder hacer uso del abuso, y eso es un hombre intemperado, un hombre que ha renunciado a su razón por ceder a su capricho. Ese hombre es un peligro para él mismo, para su familia y para la sociedad. Y permítame darle una pequeña recomendación. Aconsejar es muy difícil. Yo la verdad lo considero solo un don del Espíritu Santo, el consejo. Pero sí permítame darle una recomendación pequeñita a aquella que no se ha casado y que está discerniendo su vocación a la luz de un noviazgo, a la luz de un matrimonio, que está esperando un hombre X y Y, ¿cierto? Que dice, yo quiero mi San José. Es imprescindible que una mujer aprenda a mirar bien. Aprenda a poner los ojos donde los tiene que poner. No en el carro, no en la billetera, no en la estatura del hombre, no en si es barbado, si es lampiño, si tiene ojos claros, si cómo tiene su rostro, sus manos, que si es varonil, que si tiene músculos, que si no sé qué. Vea, todo eso pasa a un segundo plano. Tercero, cuarto, quinto. Eso queda completamente desestimado si este hombre no es un hombre templado, atemperado. Si no lo es, permítame darle una recomendación. Huya, salga corriendo, o sea, pegue el pique, mija, porque una serie de desgracias es lo que espera. Un hombre dueño de sí mismo, que se gobierna a sí mismo, puede llevar a puerto seguro un hogar. En todo sentido, en la parte económica, en la parte sentimental, en la parte sexual, en la parte familiar, en todo va a poder contribuir con lo que tú estás esperando, que es un proyecto de vida. Pero un hombre sin templanza, qué miedo, qué miedo. Pregúntate, ¿cómo gasta su dinero? ¿Qué tan caprichoso es? Que si es de esos que dice el hombre que trabaja y bebe, ¿qué? Eso es como un vallenato, una cosa así. Pues yo lo recuerdo de cuando era muy niña. Algo así. Ustedes me entienden, ¿cierto? Como que si trabajó, déjenlo gozar la vida. Déjenlo gozar la vida, ¿cómo? Perdiendo su dignidad. Dando mal ejemplo. Trayendo ruina a su familia. Trayendo deshonor, vergüenza. Porque lo más teso de la vergüenza aquí, pues yo reflexionando y como meditando y masticando esto como en el corazón, es que la vergüenza es un paso necesario. Sin vergüenza no podemos vivir porque ella es la que controla, la que, como el termómetro, la que modera interiormente muchas cosas. Y si el hombre, por hablar del hombre, hoy porque se la dedicamos al hombre, pero en otros casos también pues podríamos hacerlo con las mujeres. De hecho, pues en el tema de Judith ya lo hicimos, un poco para mostrar lo que es una mujer verdaderamente bella, una mujer que se abandona en los planes de Dios y que se atreve a ser valiente, fuerte y que sabe para qué es la belleza, porque está al servicio de algo más grande que ella misma. Pero ahora sigue el caso del hombre, ¿cierto? Si él es incapaz de sentir vergüenza, la vergüenza la van a tener que sufrir sus familiares, padres, hijos, esposa, pero es un paso obligado.
La vergüenza, porque no vivimos solo en función de nosotros mismos, sino en función de otros. Entonces, cuando hablamos de la intemperancia que animaliza al hombre, estamos diciendo que la falta de templanza pone a que el hombre funcione en razón solo de lo que quiere, cuando lo quiere, con quien lo quiere, donde lo quiere, a la hora que lo quiere. No lo que le conviene y lo que conviene a otros. Es un hombre caprichoso, es un hombre o mujer, ¿cierto? Eso aplica para los dos. Egoísta, es un hombre o mujer, es un ser humano desprovisto de la razón. Por eso decíamos antes que la razón, que la templanza es la disposición de la razón para moderar las pasiones. Para yo pensar por qué estoy deseando esto. ¿Esto es lo que más conviene? ¿O es lo que quiero por capricho? Por el otro lado, el exceso de templanza, ya la balanza no está así, sino que está así. La templanza que estaba en la mitad cayó acá. El exceso de templanza nos da una insensibilidad. Y eso está peligroso. Y también llega a ser un pecado. Alguien que rechaza el placer que sostiene la vida. Ahorita vamos a hablar del lugar del placer en el alma, en la vida del hombre, porque Dios ha creado el placer y cómo vivir un sano placer. Y cuando hay exceso de templanza hay un rechazo, a eso se le llama maniqueísmo, alguien que rechaza el placer solo por el hecho de ser placer. O sea, no hay una razón tampoco a la cual obedece, solo que lo rechaza en sí mismo, no el bien que puede traer consigo y renuncia al bien del placer, porque el placer viene con un bien implícito, dentro del placer hay un bien. Y no buscamos el placer por el placer en sí mismo, eso sería lujuria o gula, que son las dos, como los dos pecados en los que ronda el placer, sino que no busca el placer por el placer, sino que busca el bien que persigue. El placer es un facilitador, es un medio para algo más grande. ¿Qué es eso más grande? Ahora vamos a hablar de eso, pero por ahora vamos a decir que el rechazo a los placeres que sostienen la vida es un exceso de templanza. O sea, una persona que quiere hacer ayuno todo el tiempo, o sea, está renunciando a alimentarse. Por ejemplo, una mujer que en mi estado, por ejemplo, en embarazo, hiciera ayuno 2, 3 veces por semana, sacrificando incluso la salud de su hijo, su propia vida, su propia salud. Y en el embarazo hay condiciones que no se pueden revertir en un bebé. Entonces soy responsable de la falta de salud de mi hijo más adelante por ser legalista, por decir que es que la iglesia me dice que yo tengo que ayunar. Sí, no, puedes ayunar, ¿cómo? No se ayuna de una forma normal como si yo no tuviera una vida dentro de mí. Es una falta de caridad conmigo y con la criatura. Porque si yo no sostengo la vida de una manera correcta, no podría esta personita subsistir. Y ahora, las personas que renuncian al descanso, uno en Dios, es raro lo que les voy a decir, pero uno en Dios aprende a descansar. Aprende a descansar sin cansarse más. Porque ahora el tipo de descanso que nos propone el mundo no es tal cosa. Es un agotamiento que cede al capricho. Un capricho que deja como resultado un agotamiento de mente y de cuerpo. Yo les confieso algo.
yo nunca había trabajado tanto como para San José, patrono del trabajo. O sea, él sí sabe para qué es eso. La dignidad que trae consigo el trabajarle a San José es muy bella. Yo nunca había trabajado tanto como trabajando para San José, para sus hijos, para el hogar San José de la Montaña. Pero nunca había estado en tanta paz del alma y del cuerpo. Tanto así que no necesito ni siquiera muchas horas para descansar. Y si las necesitara, pues créanme que no sería posible un espacio como estos. Porque el trabajo que hay que hacer es mucho. Y sin embargo, se siente uno como en todo momento respaldado, como que él provee. Y cuando yo digo, no, yo creo que hasta aquí llegué, en esta consagración en lo particular, ha habido como 2 momentos en los que yo he dicho, no, yo ya no soy capaz, ya. Y he llamado a la Madre Maritza y le he dicho, Madre, y la llamo y ya hasta me da miedo llamarla, les confieso, porque cada que la llamo me dice una responsabilidad nueva. Entonces, ya no la llamo. Y yo le comentaba, y yo, Madre, pero usted no sabe lo que esto significa para mí en este momento, hacer esta consagración. Yo quisiera que fuera trabajo de otra persona, poderle entregar esto a alguien. Y lo digo por 2 cosas. Una, porque a veces creo que no voy a ser capaz, pero ahí viene una parte de la pobreza espiritual. Saber que en realidad la fuerza no viene de nosotros, que la fuerza viene de algo más grande, de algo más elevado, de algo más profundo y de algo más verdadero. Y que esta obra definitivamente la guía el Señor. Porque si por mí fuera, si de mí dependiera, si de mis fuerzas solas dependiera, no es que ni inicio, ni siquiera lo consideramos en esta casa. Y saber que mi esposo me dice, no, es que es lo que hay que hacer, punto. Como quien dice, usted tiene el lujo de no trabajar, pero no por eso se va a quedar sin hacer nada. ¿Hasta dónde llega un esposo a cuidar el corazón de una esposa? Con un trabajo digno, santo, elevado. Y él a respaldarlo. Como quien dice, no es que sin hacer nada no te puedes quedar. Cuando tomamos la decisión de que yo no quería trabajar más, él me preguntaba y me decía, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, pues el apostolado. Yo no pensaba en nada más. Solo servirle al Señor. Ah, bueno, mamita, ¿quiere eso? Venga para acá. Ahí mismo San José no es aprovecha media. Por eso usted que dice, Señor, yo te quiero servir. Vea, usted no sabe lo que está diciendo. Yo lo único que le pido a Dios es que no se lo muestre. Como dice el Padre Andrés María de San José de los Contemplativos del Carmelo, el Señor nos tiene que emborrachar de un vino muy delicioso, el vino de su amor, porque borrachitos no le decimos que no, y embriagados de su amor, sabemos aceptar todo lo que Él nos entrega. Y si no fuese borrachos de amor, no diríamos que sí. Entonces usted se siente embriagado por ese anhelo de servicio. Eso ya lo hemos hablado antes. Sepa que Dios lo quiere de 2 maneras. O crucificado, me decía un misionero, o consumido por la soberbia. Oiga, qué cosa tan bella, me decía este misionerito. Crucificado porque te quiere unido a Cristo, donado como Él, entregado como Él hasta el cansancio, exhausto, dándolo todo hasta la última gota de sangre. Si no haces esto, la soberbia te consume. Ese es el camino del servidor,
esas dos dimensiones. Y es también la nuestra. Volvamos entonces al exceso de templanza. Cuando no moderamos los placeres, es decir, cuando los queremos suprimir, nos parecemos mucho al budista. Al budista que no quiere sentir nada. ¿Para qué? Para llegar a la nada. Aquí no es renunciando al placer como tal, porque Dios nos hizo con capacidad de placer, con capacidad de sentir. Y Él no quiere que renunciemos a eso, no es aniquilando, es ordenando. Es aplicando la virtud, la belleza, la armonía, el orden, no aniquilando, que son dos cosas muy diferentes. Ahora, las virtudes anejas o las virtudes periféricas o satelitales, las que rondan, como la Tierra y que tiene una luna, ¿cierto? Asimismo. Y esa luna opera unas funciones en la Tierra, en cómo se comportan los fluidos, por ejemplo, las aguas, la savia de los árboles. La luna ejerce una influencia sobre la Tierra y cierto orden hace posible la vida. Asimismo, las virtudes anejas hacen posible la vida de la virtud, y en este caso son tres. Es la continencia, la mansedumbre y la modestia. Son los reguladores, los facilitadores de la virtud de la templanza. Esto, vuelvo y les digo, está en la Suma Teológica, numeral 141 al 170. Quien quiera ir a consultarlo directamente, en un lenguaje muy elevado, muy bello, pero muy perfecto, a veces hasta incomprensible, lo invito a que lo lea. La continencia, la mansedumbre y la modestia. Vamos a empezar con la modestia. La modestia opera como en cuatro áreas del ser humano: sobre el propio ego. El deseo de excelencia lo modera con la humildad. Eso hace la templanza. Esas personas que usted les pregunta, dime un defecto, ser perfeccionista. Y yo sí, un exceso de orgullo. Ese deseo por la excelencia hay que regularlo. Y saber que estamos en orden a Dios, llamados a ser excelentes, no, a ser santos. A ser santos es dejar de vivir según mi lógica para vivir según la lógica de Dios. Ser santos es salirme de mis planes, no siempre quedar bien, cometer errores propiamente, saber asumirlos con dignidad, con altura, con virtud, enmendar, corregir y avanzar. Entonces, modera el exceso, el deseo de excelencia desordenado, que es una soberbia, con la humildad. ¿Cómo más opera la modestia? Modera la vanidad en aquel que quiere aprender por aprender, por ser mejor que el otro. Esa vanidad propia que nos da el conocimiento. El conocimiento mal vivido, es decir, cuando no está al servicio, cuando solo es para hinchar mi ego, para hinchar mi mente, y hay personas obesas espiritualmente. Usted las ve y son personas que van a un seminario, van a un curso, hacen un taller, y el servicio. ¿Para qué estás aprendiendo todo eso? Más te valdría no aprender tanto y amar más. Si lo que aprendes no está al servicio del amor, es una vanidad en la estudiosidad. Y esa vanidad la atempera también la modestia. Le pone su freno y le dice, venga, tanto no es necesario.
si no sirve para que ames más. Si lo que estás aprendiendo lo estás viviendo, estás haciéndolo vida en ti, es una manera de entregarlo al otro. Es la manera más perfecta, desde la coherencia. Pero además de ello, si lo que estás aprendiendo, si lo que estás estudiando no te lleva a querer servir más, ahí hay como que un músculo se atrofió, por así decirlo. Como que este brazo es la estudiosidad y este brazo es el servicio. Entonces usted va al gimnasio y ejercita este brazo. Y luego a este se le secó porque usted nunca le hace ejercicio. O sea, usted nunca sirve, pero sí aprende mucho. ¿Cómo queda usted ahí? Un deforme, un adefesio, una cosa rara, un musculoso acá y un raquítico acá. Pues eso, imagínese, no es algo ni siquiera funcional, ni siquiera es bello, ni siquiera puede ser útil a Dios. Esa estudiosidad, ese amor desordenado al estudio y al aprendizaje lo modera la templanza. La modestia también en el juego y en el descanso, que es la modestia en la eutrapelia. Ahorita vamos a hablar de la eutrapelia, todavía no. ¿Cómo descanso? ¿Cómo juego? ¿Para qué? ¿Cuándo? Me lo da la templanza, porque no todo es trabajo, pero tampoco todo es descanso, pero tampoco todo es juego. Y hay que no solo aprenderlo nosotros, sino enseñarlo a otros. Ahora, en el ornato, le dice Santo Tomás de Aquino, a la manera como nos vemos. Si es necesario tanto maquillaje, si es necesario tanto procedimiento de belleza, que el botox aquí, que acá, entonces termino deformado, deformada. Eso ya ni siquiera es virtud, ni siquiera es belleza, es una deformación. Venga, si es necesaria tanta base, si es necesario tanta ropa, si es necesario tanto gimnasio, si es necesario que yo me gaste tanto dinero en zapatos y en bolsos. La templanza es indispensable. O sea, nos pone freno en el capricho. Lo que estoy haciendo por capricho, por moda. Él dice, no, pare. Si no obedece a la razón, no lo haga. Si es necesario presumir tanto de mis glúteos, de mi cintura, que mis brazos, que mi cara, y tomarme fotos en Instagram, y no sé, ¿qué piensa solo esto? Y eso te hizo más santo, más santa. La apariencia. ¿Qué trajo consigo? Vamos a llegar a la peregrinación. Vea, yo estoy que me peregrino. Ya, con la ayuda de Dios, es la charla que sigue, que igual la vamos a dejar grabada para todos los que no van a poder asistir, para que la vivan, la escuchen, así sea por partes, si está muy larga, pero que usted pueda entender de dónde viene tanta depresión en los jóvenes. Se lo adelanto un poquito, de la falta de virtud. Cuando la virtud escasea, el sinsentido aparece. Vamos a dejar hasta ahí estas virtudes periféricas en la modestia. La mansedumbre es necesaria, indispensable, porque si no, convierte la justicia en crueldad. Sin mansedumbre, mejor dicho, la templanza es la que le pone el freno a la justicia.
Porque un exceso de justicia ya no es tanta justicia, ya se convierte en crueldad, se desvirtúa en sí misma. Y la continencia hace que no se actúe solo bajo el deseo, sino que se actúe más por la razón. O sea, es la esencia misma de la templanza. Esas tres completan como fundamentalmente como el panorama. Según el tipo de deseo, la templanza ofrece y a la vez pide como un trabajo en la voluntad, abstinencia en la comida, sobriedad en la bebida y castidad en lo sexual. Esos tres placeres. Placer en el comer, en el beber y placer en el deseo sexual. Dios nos hizo con la capacidad de sentir placer al comer y es fundamental comer porque si no me muero. Si ustedes ven, el placer está ordenado en la supervivencia. Qué lindo Dios. ¿Cómo piensa en todo? Qué belleza. El placer en la comida es necesario, porque qué tal que para mí comer fuera un martirio, una desnutrida por ahí. O sea, no es posible ni mi vida, ni por medio de mí la vida de nadie más. ¿Cierto? Si en el caso de la mujer, una mala alimentación hasta esterilidad o un aborto espontáneo puede producir, o sea, una persona que no coma, no es posible ni subsistir él ni ella, ni darle vida a nadie más. Pero Dios pone el deseo de comer y a la vez placer en el comer, porque es algo que nos hace bien. Ahora, si se pasa al otro extremo, yo solo comer, por placer de comer, ay, qué rico tal cosa. Bueno, yo no estoy diciendo aquí que no me va a dar un gusto, que sabroso sería, qué sé yo, un pollo asado o una carne asada, ¿cierto? Ay, qué rico. Y me disfruto mi alimento. Pero no puedo vivir del disfrute en el disfrute. Me vuelvo tan exigente que ya no agradezco la comida, sino es del tamaño, a la hora, a la temperatura que a mí me gusta. O sea, ya me paso al capricho. Ya hay un desorden ahí. Y ese desorden es el que viene a ordenar la templanza. Ese desorden es el que viene a moderar, a poner en su sitio la templanza a través de la abstinencia. Además, la sobriedad es necesaria para el exceso en la bebida. Hay personas que decidieron no beber nunca, o sea, son abstemios, nada, no beben nada, cero. Está bien, si sus razones son la mayor gloria de Dios o la reparación, por ejemplo, de una vida de pecado, de una vida extrema, en el goce del licor, una reparación en su familia, en su economía. Bueno, pero hay otras personas que se van al otro extremo, ¿cierto? Y es que nunca le dicen que no a la bebida. Y ya vimos eso en todo lo que puede desembocar. Pero aún así, Dios pone un remedio, es la sobriedad. Y no solo la sobriedad en la bebida, sino la sobriedad en el consumo de todo placer, nos vuelve algo que se hablaba desde los padres del desierto, los padres de la iglesia, como népticos, la nepsis. La nepsis y la sobriedad, una persona que se retiene, se modera, se abstiene de los deseos, de los placeres del mundo, porque sabe que allí su alma puede elevarse a Dios. Ojalá hicieran un ejercicio. Yo, empezando mi proceso de conversión, pedí la gracia de ayunar. Y era una mujer muy buena para hacer dietas, porque me encantaban las dietas. Y estar delgada, con el estómago plano, o sea, era obsesiva. Aquí yo no hablo de lo que no he vivido, ¿cierto?
las cosas que para la gloria de Dios y solo por su amor por mí, su infinita misericordia, hemos podido ir superando. Y eso en mí no dejó sino un vacío impresionante, ese deseo desordenado por verme de X o Y manera, una frustración y una depresión, un vacío impresionante. O sea, esas fueron como las primeras llamadas de Dios a mi corazón. Es la frustración de saber que aunque era lo que yo creía que debía ser físicamente, no era suficiente. No era suficiente. Ni para el mundo, ni para el novio que tenía en ese momento, ni para la sociedad, ni para mi familia. Y yo decía, pero ¿qué falta? Si yo estoy haciendo todo. No estaba haciendo nada y no lo sabía. Y todos mis esfuerzos eran en vano. Esa sobriedad nos hace abstraernos del mundo, entonces, con un propósito mayor. Y yo, empezando mi proceso de conversión, empecé a ayunar, y literal, dice María Valtorta que la Virgen María fue la criatura más perfecta que vivió en obediencia, en pureza, en castidad, en abstinencia, en la perfección de todas las virtudes, y que ella sobre su propia carne, y eso a eso estamos llamados todos los cristianos, que sobre su propia carne usó como o sea, todos tenemos como una escalera para llegar a Dios. Y el último peldaño es tu propia carne. O sea, tú debes pararte en tu propia carne. Ese es el esfuerzo máximo a través del cual el ser humano hace así. Y le estira las manos a Dios y le dice, cárgame, cógeme, te necesito. Y ahí viene en este espacio la importancia de la mortificación. La mortificación que no es en sí mismo un fin, sino un instrumento de la templanza. La mortificación es yo salirme de mi deseo y pararme encima de él, pisarlo. Eso es estirar los brazos a Dios y decir, aquí, yo, tómame, me ofrezco, abrázame, úsame. Un hombre que se mortifica no es esclavo de nada, es un hombre verdaderamente libre. No está al servicio de los intereses de este mundo, está al servicio solo de los intereses de Dios. Un hombre templado, por eso es un pobre de Yahvé, ha renunciado a sí mismo. Y esto sí que es difícil, renunciar a sí mismo por amor a algo más grande. Por último, la castidad ordena el deseo sexual. Dios nos hizo con la capacidad así de disfrutar un buen vaso de agua, de disfrutar un buen vaso de un jugo favorito o una comida deliciosa, con la capacidad de disfrutar incluso el hecho de dar vida en un contexto ordenado. ¿Qué quiere la castidad? Proteger. ¿Proteger qué? El corazón. Proteger el plan de Dios en un alma. Por ejemplo, a través de la castidad, Dios protegió y protege aún ahora la integridad de mi esposo y la mía. Protege la belleza de su dignidad y de la mía, porque uno tiene que ser casto hasta en el matrimonio. La castidad de un matrimonio no es la misma castidad de un religioso, no es abstinencia. Eso también es falta de templanza. Una pareja que se dice que no a toda hora, que no vive de forma ordenada su sexualidad. Y una forma desordenada es también el defecto, o sea, que no hay sexualidad. La sexualidad, quien no se haya visto la charla de esposos, lo invito a que se la vea. Ojalá se la vea. Está en este mismo canal. Vamos a ver si recuerdo, y la voy a dejar aquí pegada, cómo vivir esa vocación de esposos y la importancia que tiene la sexualidad en un amor ordenado,
hacia Dios, hacia mí mismo y hacia mi cónyuge. Es necesario. La templanza nos da eso. ¿Cuánto es tanto? ¿Y qué tanto es muy poquito? Además, nos dice con quién, que solo es con mi pareja, en el orden de un sacramento como el matrimonio, porque solo en el sacramento del matrimonio se custodia el plan de Dios. Oiga eso. Si usted, es que los mandamientos están hechos para protegernos. Si usted se pone como jovencita, jovencito, porque esta consagración también la están viviendo jóvenes, si usted se pone a hacer lo que no tiene que hacer antes de tiempo, primero va a perder la oportunidad de hacer lo que sí tiene que hacer. Va a desplazar unas prioridades por otras. La sexualidad es una prioridad en el orden de la vida, en el orden de la unión de dos almas, pero no en el orden del placer. Por capricho no lo es. Y la templanza nos da la capacidad de usar la razón para saber cuánto, ¿cierto? ¿Con quién? ¿Cómo? Entonces dice, la templanza, en un estado de casado o de casada, en un proyecto de vida, con un propósito, eso le da dignidad, le eleva el placer. No se lo mata, se lo ordena. Y aquellas parejas que se pasan de santas, a menos que Dios a uno se lo pida, y en esa santidad y en ese pedirle, escuche lo que le voy a decir, el Espíritu Santo pondrá la unidad y los hará crecer en el amor, en la fidelidad, en la entrega mutua, en el sacrificio mutuo, si su matrimonio es un matrimonio llamado josefino, que es el que no tiene relaciones sexuales. Hay parejas que optan por este estilo de vida, pero eso solo se debe hacer bajo dirección espiritual, en santa obediencia y cuando ya hay una serie de condiciones. O sea, uno no se casa para vivir como hermanitos, para eso te quedas en un convento o como laico consagrado. No te casas para vivir como hermanito de nadie. Te casas queriendo unir tu vida, y no solo tu vida, tu cuerpo, todo lo que tú eres, para crecer en unidad. Y esta unidad ordenada en la castidad, a través de la templanza, santifica la iglesia. Porque es como que la mano que está diseñada para coger, renuncia a coger. Un día diga, yo no quiero coger nada más, no voy a tomar nada más, no voy a lavar, no voy a acariciar, no voy a servir, no voy a cocinar, no voy a servir con esta mano. Las manos están hechas para el servicio, para tomar cosas, para entregar cosas, para transformar cosas. Y si yo renuncio a esa capacidad de mi mano, es atrofiarla, negarle a ella su derecho a existir. Eso mismo hacemos con el matrimonio cuando le anulamos la capacidad de dar vida y la capacidad de sentir placer a través de ese acto. Pero ahora me hago entender que es un acto ordenado en la belleza. Y es como si yo renunciara a caminar estando sana. Mis músculos se van a atrofiar. Van a quedar inservibles, como los de una persona en silla de ruedas. Es algo antinatural, que violenta incluso tu propia alma. Ahora, la castidad que vive un religioso. Y el mundo está tan desordenado que créanme lo que les voy a decir. Cuando son novios, no ven la hora de tener genitalidad, porque ni siquiera eso es sexualidad. Es pura y dura y cruda y vulgar genitalidad. O sea, se limita a eso. La sexualidad es un concepto más amplio.
Pero cuando se casan, estos mismos que antes no se podían ni ver porque se encendían en un fuego impresionante que los consumía a ellos y a todo a su alrededor, cuando se casan no se pueden ni ver, no pueden ni dormir en la misma cama. A mí eso me parece tan demoníaco, tan desordenado. Miren la falta de templanza, el desorden que lleva. Vivir como no se tiene que vivir. Eso no es de Dios. Y la templanza es necesaria. La templanza limpia las manchas que afean al hombre. Le da orden a todo. Vamos a ver la analogía en el cuerpo humano de las 4 virtudes cardinales. Finalizamos con la eutrapelia. La analogía en el cuerpo humano de las 4 virtudes es que la prudencia funciona como los ojos del alma, que va diciendo para dónde va, ¿cierto? Cuándo parar, cuándo acelerar, cuándo caminar, cuándo sentarse, cuándo tanto. Los ojos del alma son la prudencia. La justicia es la voluntad, elige a dónde quiere ir. La fortaleza son los músculos, que le ponen movimiento a la cosa, son como un motor. Pero la templanza es la salud y el equilibrio en todo el cuerpo. Imagínense un enfermo, ¿a dónde llega? Una persona en estado de coma vegetativo, no llega a ninguna parte, tiene que quedarse postrado en una cama, o sea, no le funciona ni la voluntad, ni los ojos, ni los músculos. Esa integralidad funcional nos la da la templanza. Sin la templanza no es posible. Es como la que integra las funciones del alma a través de las otras 3 virtudes, ¿cierto? ¡Qué belleza! ¡Qué orden! Les cuento que yo estuve buscando este tema y encontré cosas muy teológicas. Yo aquí vengo a traer un lenguaje muy humano, muy cotidiano, muy ejemplo de la vida real, muy ejemplo de la vida natural. Bueno, ahora vamos a hablar finalmente de la eutrapelia. La eutrapelia literal significa la facilidad de girar. Sandra, ¿qué es eso? Sandra, qué términos más extraños. Es una belleza. La eutrapelia es necesaria para la felicidad. Solo quédese con eso y entienda el porqué. Es la capacidad de pasar del trabajo al descanso sin perder la virtud. Eso es la eutrapelia. La capacidad de pasar del trabajo al descanso y del descanso al trabajo sin perder la virtud, sin perder la belleza del alma. Ustedes han visto personas que son muy buenas trabajando, pero cuando salen del trabajo son un desatino impresionante. Y son perdidos en vicios de la pornografía, un casino, y así descansan, o teniendo un amante aquí, la otra allá, la novia por allá y 3 esposas por acá. O sea, qué desorden. Y así descansan algunos. O las mujeres, siendo muy buenas amas de casa, pero adictas, por ejemplo, a los procedimientos de belleza o a la compra a lo loco de cosas para el hogar o de cosas para vestirse. Es un desorden y así descansan. O sea, lo más raro es eso. O el colmo, mejor dicho, del desorden espiritual es ese. Descansan comprando. Eso es inaudito. ¿Cómo no pierdes tú la virtud en el capricho? Eso es imposible. La eutrapelia, Santo Tomás de Aquino le dedica toda una cuestión. O sea, ¿cómo será importante para él? Y si es importante para él,
yo le pongo lupa a eso, le pongo zoom, mejor dicho, lo amplío lo más que pueda, que mi alma absorba eso y que en realidad llegue al corazón a hacerlo vida. La eutrapelia es fundamental porque este es el orden del placer y aquí lo modera la eutrapelia, un bracito, digamos, de la templanza. Modera el placer a través de la eutrapelia. Y el placer tiene una función en el alma y es propiciar el descanso. El descanso del alma es el placer. Dios nos hizo con la capacidad de sentir placer para que nuestra alma descanse. Pero es tanto nuestro desorden que solo buscamos el placer por placer y no por el bien que trae, por el descanso que nos propicia para tener nueva fuerza para seguir, para avanzar. No, yo me acomodo, caigo en una modorra espiritual, en una modorra física. Y entre más me acomodo, más me quiero acomodar, porque así funciona la pereza. No, usted está hecho para descansar, es decir, para reponer fuerzas para poder avanzar, no para acomodarse. No, eso no tiene sentido. Entonces, como antes, hay una virtud, la virtud está en el medio, y tener dos vicios, toda virtud tiene eso, dos extremos, hay que buscarle a cada virtud sus extremos para saber cuál es el punto medio. O sea, qué evitar en cada lado. A eso me refiero. La bufonería es un vicio, es el extremo de un lado de la eutrapelia, y el amargamiento, la acritud, es el otro lado. El bufón no sabe cuándo parar de descansar o cuando algo es en serio. No sabe tomarse nada en serio. Eso es el bufón. Pero el amargado no sabe cuándo divertirse. Divertirse sanamente, en un placer ordenado, buscando un descanso del alma para tener fuerzas y avanzar. Ningún ser humano está hecho para vivir en un lado o en el otro. Estamos hechos para la virtud, para pasar del trabajo al descanso y no perder la elegancia, no perder la dignidad, no perder la gracia, no perder la belleza del alma, no perder la virtud. Esto aquí nos lleva a una reflexión. Pregúntese usted ahí dónde está, cómo descansa. Frente a un televisor con una mega de Coca-Cola y ahí horas y horas y horas. Hay personas, por ejemplo, que descansan en el desorden de una habitación, de una casa, de una vida, en el caos, descansan. Tanto así que si no lo tienen, lo buscan, y si no lo encuentran, lo crean. Descansan peleando con otros. Ahí como que se desahogó del día, de la presión del día. Llegó a la casa a pelear con todo mundo. Y ahí descansó. Ay, qué tristeza, no. Además, entonces, un hombre que no sabe descansar es un peso para la sociedad. Y no solo para la sociedad, sino para él mismo y para su familia. No es útil al plan de Dios. Vamos entonces a dejar hasta aquí esta charla. Vamos a reflexionar acerca de lo que aquí hemos hablado y a darle paso también al tema de la peregrinación, que sabemos que es un momento bastante especial para quienes lo vamos a vivir de forma presencial, pero también quienes lo vamos a vivir de forma virtual,
A mí me toca vivirlo de las dos maneras. Entonces están bienvenidos, invitados a vivir esa charla. Es muy importante porque nos sitúa en el presente de hoy. También nos da un papel. ¿Cuál es mi papel frente a la realidad de la iglesia? ¿Cuál es mi papel frente a la realidad de la familia, de mi propia alma? ¿Cuál es ese papel frente a los desafíos que nos pone la educación hoy? O sea, educar hoy. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Y cuál es mi papel? Desde mi posición, desde mi vocación, desde mi realidad, que es diferente a la de cada uno de ustedes. Pero como todo converge en una sola cosa. Como el no hacerlo bien deriva en unos problemas que son de todos, porque no son exclusivos de los padres de familia. No, es una mentira descargar ese problema en los demás. Les ruego entonces oración por ese momento y para que yo tenga garganta. No sé si me notan la voz como un poco apagada hoy. Tengo mucho dolor de garganta, entonces les pido y les ruego que puedan orar por nosotros, para que podamos hacer posible la obra de Dios. Que Dios pueda hacer posible su obra, a pesar de nuestra humanidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los queremos mucho, les mandamos un abrazo muy grande y probablemente después de la peregrinación, de la charla de la peregrinación, ya venga las inscripciones para la ceremonia de consagración y también unas claridades. Sandra, si yo no puedo asistir ni el 17 de marzo a las 5 de la tarde, ni el 22 de marzo a las 10 de la mañana, que son las dos fechas que hemos propuesto, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer, Sandra? No, o sea, yo no me voy a poder consagrar. Sí, te puedes consagrar. Sandra, yo no viví el proceso completo. Bueno, también hay una solución. Es que estoy más atrasada. Bueno, también hay una solución. Entonces, esa charla de la consagración, quiénes sí, quiénes no, cuándo, dónde, lo vamos a ver en una charla específica de cómo vivir mi ceremonia de consagración, que es después de la peregrinación. ¿Listo? Les mandamos pues un abrazo en el Señor. Bendiciones.